Ok. Bueno, buenos días a todos. Algunos de ustedes ya me conocen y se extrañarán de que habiendo sido anunciada una charla de una persona, estemos aquí tres. Yo siempre prefiero pensar que somos un trino, ¿no? Que en realidad el comisionado no es una persona, sino es un equipo de tres personas. Este es el comisionado, lo que ustedes ven aquí, no hay más. Somos tres y espero que no se pueda decir como aquella serie de televisión, tres eran tres y ninguno era bueno, pero yo espero que estemos a la altura de la tarea que se nos ha encomendado, ¿no? Ellos son José María Vázquez y Pedro Pacheco, son los dos funcionarios que forman parte conmigo del este órgano vinculado al Parlamento que se llama Comisionado de la Transparencia y del Acceso a la Información Pública. Y yo soy Daniel Cerdán, el CID, que también quería presentarme como tal. Yo, bueno, tengo casi ya 58 años y he sido toda mi vida, desde los 19, prácticamente casi llevo 40 años de profesión periodista, ¿no? Mitad en los medios de comunicación y mitad como responsable de comunicación corporativa, fundamentalmente en el ámbito del Cabildo de Tenerife, y en 12 años y 8 años en el gobierno, siempre como o bien responsable de comunicación o bien jefe de gabinete de que fuera presidente de ambas instituciones de Ann Martin, ¿no? Esa es mi vinculación, fundamentalmente mi experiencia en el sector público es de ese cariz. Por lo tanto, he estado en ambos lados de las barreras de la comunicación, en la comunicación, diríamos, de los medios convencionales y en la comunicación de las instituciones. Y de alguna manera creo que eso favoreció el hecho de que esa experiencia de la comunicación corporativa fuera tenida en cuenta a la hora de designarme como comisionado de la Transparencia de Canarias, que aprovecho también para decirlo, es el único periodista que hasta ahora está vinculado a este tipo de funciones y tareas en las diferentes autoridades de la transparencia que hay en España, ¿no? Luego lo veremos un poquito más detalladamente, casi todas las autoridades pues son consejos, no son órganos unipersonales como es el canario. Y en casi todos fundamentalmente lo que hay son letrados formando parte de esos consejos, ¿no? Entendiendo que la transparencia, los que han concentrado solamente en un ámbito profesional como ese, han entendido la transparencia sobre todo en la vertiente del derecho de acceso, que ahí sí que tienen un peso jurídico importante, porque como ustedes han ido viendo ya a lo largo de estas sesiones, que han tenido mucho contenido jurídico, prácticamente casi siempre han hablado abogados, ¿no? Y les han desbrozado las leyes, En el derecho de acceso sí que intervienen mucho las leyes, sí que intervienen mucho los derechos, sí que intervienen los procedimientos, los plazos, las limitaciones al derecho, todo ese tipo de circunstancias que suelen definir las leyes. Pero la transparencia creo que va mucho más allá que lo que puede ser el derecho de acceso. Es decir, el derecho de acceso es un derecho, como su nombre indica, jurídico, y la transparencia es un contenido fundamentalmente informativo, que es donde de alguna manera los periodistas tenemos más que ver, ¿no? La transparencia implica no solamente compartir contenidos, sino compartirlos de forma que sean legibles, que sean accesibles, que sean digamos entendibles y fáciles de asimilar y de encontrar y de comprender por los ciudadanos. De ahí que tenga sentido que profesionales de la comunicación nos dediquemos a este tipo de cuestiones, ¿no? Bien, en cualquier caso también quería comentarles que para cualquier cosa tienen los datos, nos tienen en esa dirección de correo, en ese perfil de Twitter con el que generalmente desde el Comisionado de la Transparencia interactuamos y realmente hemos resuelto más consultas, bien es cierto que breve, desde Twitter que desde el teléfono, ¿no? Porque generalmente la gente no lo conoce a dónde llamar, pero el Twitter, por lo menos para un segmento concreto de la población, le es fácil de interactuar a través de él y de preguntar cualquier cosa o cualquier duda respecto a la aplicación de la ley de transparencia. Bien, yo antes, esta sesión, por centrarlo un poquito, era un poco como de cierre del curso, y así como las otras han sido muy especializadas, han bajado mucho al detalle fundamentalmente en el caso de José María y de Pedro, de ambas leyes de transparencia, en el caso de María, de la aplicación de la transparencia, de las normas de desarrollo de la transparencia en el propio Parlamento. En el caso de José Ignacio Navarro, pues una visión global del derecho a la transparencia.
Esta quería que fuera un poco, aunque más de carácter general, o sea, no de profundizar tanto en un detalle, como dar una visión global de lo que es la relación de comunicación entre una institución, en este caso el Parlamento, pero que van a ver que vale para cualquiera de las instituciones, y lo que es el conjunto de la población, ¿no? Y luego, por otra parte, digamos, una recapitulación de expectativas alrededor de todo este sistema nuevo de la transparencia, de problemas y de tareas pendientes, ¿no? Este va a ser un poco el marco en el que nos vamos a mover en estas casi 2 horas que tenemos por delante. También quería comentarles que me gustaría, a diferencia de otras sesiones del curso, yo me muevo mucho mejor, quizá porque he estado en centenares o miles de ruedas de prensa en mi vida, en un formato de pregunta-respuesta, que no en un formato de clase magistral. O sea que les pido, incluso les ruego, les solicito y me interrumpan cuando quieran, porque casi prefiero el responder a preguntas y el hacer esto una sesión un poco más interactiva, que no el meterles la supuesta clase magistral. Digo magistral porque no soy un maestro, de hora y media, de una tacada, que bueno, que puedo, a estas horas todavía en las que todavía estamos despertándonos, a lo mejor lo que les invito es un poco al sueño, ¿no? Y dicho esto, antes de continuar, como nos entregaron este material al principio del curso, simplemente ayer nos advirtieron desde la propia Consejería de la Presidencia, que es la que editó el libro, que tiene un par de ratas, y aunque se las quiero comentar simplemente para que lo sepan y para que si tienen que ir a consultarlo o si quieren modificar su propio libro, pues lo pueden ver fácilmente. Como yo digo, San Google siempre está al rescate, y poniendo Ley de Transparencia de Canarias les va a aparecer en las 3 o 4 primeras entradas, y ahí van a poder apreciar la diferencia en los artículos, concretamente en el artículo, en la disposición adicional 4ª, que se refiere a transparencia y acceso a la información del Parlamento de Canarias, se quedó, digamos, cortada el texto, y donde dice, así como dice, la actividad del Parlamento de Canarias sujeta al derecho, además fíjense ustedes, es precisamente la disposición que regula el Parlamento, o sea que nunca mejor dicho que no se fíen de este libro y vayan directamente a la ley. Dice en el libro, la actividad del Parlamento de Canarias sujeta al derecho administrativo se regirá por la legislación básica del Estado en materia de transparencia, así como por los principios y ahí se corta, si pasan la página verán que no tiene sentido, y sin embargo debe decir, así por los principios de esta ley, a los efectos, y uno de los, y en el ejercicio de autonomía se le confiere, la verdad que me lo apuntó, lo puedes leer tú porque no le entiendo la letra, lo corrigió, estuvo en la sesión José María y ahora no le entiendo la letra. Ayer en una reunión de trabajo pues detectamos que lo trabajo en el portal de transparencia del gobierno, no del Parlamento, sino del gobierno al que asistimos nosotros. Eso no lo comenté el otro día, pero bueno, todos esos artículos que les estuve contando, el contenido del portal de transparencia del gobierno, asistimos nosotros a las sesiones del gobierno y por tanto allí surgió el tema. Bueno, es una errata que la completan ustedes con la ley, pero lo que hay que poner que donde dice, por los principios de esta ley, punto, a estos efectos y en uso de la autonomía que le es propia, corresponde a los órganos competentes de la Cámara, y continúa el texto ya, establecer en su reglamento, ¿vale? Eso es lo que... Bueno. Y luego tenía también otro que no afecta tanto al Parlamento, pero que sí es una errata, en el artículo 16, José María, que también es tu letra, es casi tan puñetera como la mía, y lo corrigieron, y ya de alguna manera pues saben, lo marcan en su librito y saben que ahí el articulado o el texto está un poco cojo, ¿no? Bueno, pues al pie también dice, y mantendrá actualizada la información, el artículo 16.2, se corta el párrafo en la página 51, y dice, información específica de su organización y actividad, así como toda aquella que se considere de mayor utilidad para la sociedad y para la actividad económica. Eso es lo que falta, 3 líneas que faltan ahí. Pero vamos, cojan el texto original del boletín y ahí lo pueden corregir.
Bien, ya entrando en harina propiamente, diríamos antes quería en una primera fase concretar un poco qué es el comisionado, porque es una figura tan nueva que creo que es bueno precisarla, pero antes de eso se oyen tantas cosas respecto a la ley de transparencia que quería un poco rebajarles un poco las expectativas, ¿no? Rebajárselas porque pareciera, oyendo hablar a la gente, a veces pareciera que ya llegó la ley de transparencia y que a partir de aquí, que si todos los problemas, o buena parte de los problemas de corrupción, salud democrática, integridad democrática, todo ese tipo de problemas que a tanta gente tienen desilusionada con la política, pareciera que con la ley de transparencia esto en 2 o 3 años volvemos a ser el país que éramos hace 20, ¿no? O hace, mejor dicho, más todavía, hace 30, cuando entrábamos en la democracia y nos parecía que por el simple hecho de cambiar de leyes el país iba a convertirse en una especie de cielo en la tierra desde el punto de vista de la convivencia, de la calidad democrática, y hemos visto que no, es decir, que los hombres somos humanos, nunca mejor dicho, que nos equivocamos y que si nos dejan solos generalmente nos tendemos a equivocar más porque tendemos a abusar de nuestras pequeñas parcelas de poder, ¿no? El que tiene mucho y el que tiene poco pues también, no en vano en este país inventamos una picaresca y eso creo que se nota en general tanto en la vida particular de cada uno como en la administración pública. Entonces a mí cuando me toca ir de alguna manera enmarcar la ley de transparencia siempre me gusta recordar o entender que no es un antídoto contra la corrupción como algunos puedan pensar, es decir, y lo digo esto porque si las sucesivas reformas y endurecimientos del Código Penal que sí llevan a la cárcel a los malos y que sí sacan no muchos, pero van sacando de la administración a aquellos corruptos o a aquella gente que tiene comportamientos inadecuados, si eso no lo hace el Código Penal, y ya ven ustedes lo que cuesta a veces años, en procesos de 10 años, ¿no? de investigación y de enjuiciamiento, pues no lo va a hacer, o sea, no va a ser un antídoto la ley de transparencia. Y por otra parte, en cualquier caso es muy difícil de comprobarlo y de testarlo y de evaluarlo, porque desde que empieza a producir sus efectos hasta que realmente condiciona o modifica las conductas de la gente van a pasar años, van a pasar muchos años. Recuerden ustedes sin más que los casos que ahora estamos viendo todos los días en los medios de comunicación son casos, en muchos supuestos, de hace 5, 6, 7, 8, 10 años, cuando en teoría este país vivía en la opulencia y todo el mundo nos parecía que todo estaba perfectamente bien, ¿no? Y quizá éramos menos atentos a todo ese tipo de circunstancias porque había, digamos, el dinero corría ampliamente, no solamente en las calles, sino también en las administraciones, y no había ese control y esa mirada crítica con la que tenemos ahora. Por lo tanto, yo siempre me gusta hacer esta salvedad para que no nos creemos una expectativa excesivamente ambiciosa de la transparencia. ¿Eso quiere decir que no sirve para nada? No, sirve como punto ahí en la segunda parte de la transparencia. No es un antídoto, pero es una vitamina, es decir, es algo que no cura la enfermedad, en todo caso la curará con cirugía más intrusiva el Código Penal, pero sí que significa vitaminas, sí que significa nutrientes en el sistema democrático como para evitar que eso se produzca, ¿no? Porque refuerza de alguna manera la integridad democrática, refuerza los mejores valores o uno de los valores importantes de la convivencia democrática. Entonces yo lo que sí pienso es que más que evitar la corrupción favorece la eficiencia, que es una cosa que generalmente no se suele destacar. Es decir, ¿y por qué favorece la eficiencia interna de la administración? Porque obliga a prácticamente, no solamente a los políticos, como ustedes bien saben, no llegan al conocimiento de todo y del más pequeño detalle de lo que ocurre en la administración, porque generalmente van dirigiendo por arriba, pero hay muchas fases del trabajo administrativo y del trabajo de cualquier institución, sea un parlamento, el gobierno o el más pequeño ayuntamiento, que se escapa al político. Y si se le escapa al político, que en teoría está dirigiendo esa estructura administrativa, con mucho más se le va a escapar al ciudadano, ¿no? Sin embargo, lo que hace la transparencia, la ley de transparencia, que ya la seguramente espero que la conozcan ya hoy mejor que la conocían hace 10 días, es de alguna manera aflorar el trabajo de todos, también de los servicios, también de cada departamento. Es decir, hasta ahora mucha de la información
que figuran en las tripas, en los discos duros, como yo digo, de la administración, se quedan en esos discos duros, en muchos casos ni siquiera se comparten en el disco duro, en el caso de, por ejemplo, del Parlamento, que sea global, ni siquiera se comparten, por lo tanto, se quedan dentro de cada departamento y a veces dentro de cada ordenador del jefe de sección, del funcionario, del jefe de servicio, ¿no? Y la transparencia al determinar fundamentalmente en la parte de publicidad activa, de publicación directa, como les informaba el otro día muy pormenorizadamente José María, hasta 200 y pico ítems de datos obligadamente a compartir, lo que produce es que el responsable de la generación de datos, que es el responsable de la producción administrativa o de la producción de ese servicio, se va a sentir observado, simplemente por el hecho de que esa información está en la web, aunque luego vayan 5 solamente a verlo. Pero esto es como, y por lo tanto genera una modificación de comportamientos semejante al que genera un policía de tráfico o una cámara de seguridad en un semáforo, que automáticamente con un policía de tráfico o una cámara de seguridad el número de gente que se lo salta es infinitamente menor. Ese es para mí el efecto fundamental de la transparencia, más que el de llevar a las manos a la cárcel. Y, el efecto fundamental es de que automáticamente todos nos sentimos más observados y por lo tanto, al ser observados vamos a ser comparados, luego lo veremos luego. Por ejemplo, los parlamentos, Pedro decía el otro día, ya van a ver que voy a ir picando de cosas que se han dicho, cosas que se han afirmado, que tiene un régimen de intensidad transparente menor que el de otras administraciones. Si eso piensan que va a conducir a una menor obligación de transparencia, pues estaríamos equivocados, porque los parlamentos sí se van a comparar con otros parlamentos. Es decir, va a haber luego lo veremos, va a haber una cierta competencia entre instituciones para decir, oiga, yo no puedo ser menos transparente que otros, para no quedar mal en la escala de comparativa. Por lo tanto, todo el mundo va a tratar, se va a generar una especie de dinámica competitiva para que todo el mundo esté bien transparentado, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto todo el mundo esté mutuamente observado. Es decir, sin necesidad de llegar a ser una sociedad de la vigilancia obsesiva. Sin embargo, esa mayor observación de lo que ocurre dentro de nuestras administraciones va a generar por sí misma, simplemente por ese efecto, aunque luego las páginas de la transparencia igual no tienen muchas entradas, sin embargo, como la gente va a saber que le están mirando, aunque sean pocos, va a producir un efecto en las conductas que creo que se podrá notar en pocos años, ¿no? Bien, insisto, no es anticorrupción, es vitamina, es, sin embargo, como les decía, mucha eficiencia. Bueno, ¿y dónde están los problemas? La transparencia de todas maneras tiene ahí va. ¿Dónde está? Sí. Aquí. La transparencia también tiene algunos problemas, es decir, no, como suele ocurrir en toda la también, por seguir con el símil, en la medicina, cualquier administración de cualquier medicina excesiva produce o inadecuada puede producir problemas, ¿no? Uno de los problemas es que aquí he puesto el ejemplo de los pactos electorales, el actuar cada día excesivamente. Cuando me refiero excesivamente, y les pongo un ejemplo, ¿no? Cuando en las últimas elecciones se produjo, como estábamos en la efervescencia transparente en este país, se produjo algunas afirmaciones en el sentido de decir, bueno, si la transparencia es tan buena, transparentemos todo. Y al transparentar todo, vamos a ser como instituciones de cristal. Ven, por cierto, desde el fondo, porque yo el otro día estuve en el fondo y tenía problemas y dije, bueno, porque si no les invito a adelantarse. Lo que les decía, transparentemos todo, y se produjo una evidencia que para mí muy reveladora de cómo la transparencia a veces es contraproducente. Y es, si se acuerdan, cuando nada más acababan las elecciones, algunos partidos plantearon que había que transparentarlo todo, incluso las reuniones de los partidos para cuajar pactos. Y por lo tanto, por ejemplo, en Extremadura fue muy sintomático que la primera reunión del que luego ha sido presidente de la comunidad, que es el Partido Socialista, y Podemos, la primera reunión de pacto, lo que hicieron es sentarse delante de una cámara como la que tenemos aquí y visualizar esa reunión. Evidentemente en una hora no llegaron a nada.
¿Por qué? Porque se sentían tan observados que todo el mundo actuaba en una reunión que se suponía que había que ponerse de acuerdo en aspectos duros, en aspectos a veces sensibles del gobierno, se sentían observados desde fuera. Aquello lo estábamos viendo todo el mundo por YouTube. Entonces era imposible que llegaran a un acuerdo. Es decir, esto es como cuando en el Parlamento, si se pretendiera que en el Parlamento todas las sesiones, incluso las de la mesa o las de las ponencias o cualquier tipo de reunión interna, en aras de la transparencia fuera retransmitida por la tal institución del Parlamento. Muchas de esas reuniones no llegarían a buenos efectos porque fundamentalmente la gente se iba a sentir cohibida ante la Cámara y por lo tanto no iba a ser sincera y no iba a actuar de cara a la galería y por lo tanto al final iba a ser una reunión poco productiva. Bueno, pues ese es uno de los límites claros de la transparencia, ¿no? El segundo es precisamente lo que yo he puesto ahí, la retracción a ser completamente sinceros, ¿no? Cuando no solamente ya en este caso una reunión, me estoy refiriendo incluso a un informe. Y les pongo un ejemplo, ustedes que son funcionarios lo van a entender perfectamente. Si ustedes, hasta hace poco, muchos de los informes que ustedes hacen o que les toca evacuar, saben que iba al archivo y que ahí dormía el sueño de los justos por lo menos 30 años, que es lo que dice la ley, o lo que decía antes la ley, que tenía que estar los documentos en el archivo. Ahora, de repente, si pasado mañana lo pide, una vez que el procedimiento está cerrado, pero pasado mañana lo pide alguien en ejercicio de derecho de acceso, ese documento lo va a poder tener un periodista, un ciudadano o cualquiera, ¿no? Cualquier interesado, y a veces ni siquiera justificando, como ustedes bien conocen, que ya conocen la ley, ni siquiera justificando el por qué lo pide o por qué pide ese expediente. Eso ahora ustedes no lo notan, pero cuando les toque, la primera vez que les aflore en un documento que ustedes han redactado y lo vean de repente en un periódico 2 semanas más tarde, dirán, a ver, cuando me piden un informe parecido después, me voy a tentar las manos, los brazos, voy a pensar, voy a autolimitarme, voy a retraerme a ser completamente sincero, y cuando me piden un informe de ese estilo, de repente lo que voy a dar es un informe oral. Y entonces volvemos a los tiempos antediluvianos, es decir, cuando no existía la administración moderna que conocemos, el informe que daban los escribanos al alcalde mayor del siglo XV era oral. O sea, volvemos a una situación, curiosamente, que por exceso de transparencia es de menos transparencia, porque donde no queda ningún rastro de la posición técnica de los ciudadanos que emiten informes es el informe oral. Y se queda en eso, como ustedes saben, lo que es un informe oral. Entonces, un exceso de transparencia o una transparencia mal entendida, mal aplicada, puede conducir a este tipo no voy a decir de aberraciones, pero sí de errores, ¿no? Y en ese sentido les quería simplemente, esto para que vean que no es que un invento mío ni algo que se me ha ocurrido en un mal sueño, quería citarles un ejemplo curiosamente de una obra que acaba de llegar al Parlamento aquí esta semana, que me lo pasaron los compañeros del archivo el otro día, que es esta, la transparencia desde el Parlamento, unas jornadas de la Asociación de Letrados de española, que todavía huele a nuevo porque ya le digo, lo abrimos esta semana, y hay una ponencia del director de transparencia del Parlamento Europeo, curiosamente, que es un español, que no me sustraigo a leerles una prueba de lo que les he dicho, ¿no? Digamos, obtenida en una institución que ya lleva 15 años aplicando la transparencia. No es como nosotros que estamos descubriendo sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Una institución con 15 años de ejercicio de la transparencia, es decir, cómo desde el servicio jurídico del Parlamento o desde el servicio de transparencia se ve este ejercicio de derechos 15 años después. Bueno, pues él dice, uno de los fenómenos más llamativos en la práctica de los posibles efectos perversos que provoca en los autores de los documentos más delicados o controvertidos es esta, ¿no? Tras una sentencia del Tribunal de Justicia, que por supuesto es ejecutiva, se puede obligar a una institución a hacer público un documento realmente existente. Ahora bien, lo que ya es más difícil, por no decir imposible, es obligar a un político o a un funcionario a escribir el mismo tipo de documento en el futuro. Es decir, después de que a veces algunos documentos les han obligado, querían retraerlos, pero el tribunal les ha obligado en ejercicio de la transparencia a publicarlos, lo que ha ocurrido es que ese funcionario ha dicho, mira, yo no voy a hacer una cosa parecida en el futuro porque de repente eso aflora. Y por lo tanto se ha producido, lo que les digo ahí, la retracción a ser completamente sinceros. Se me ocurre otro ejemplo, imagínense ustedes que en el ámbito europeo que puede explicar un comportamiento de ese estilo. Se me ocurre el ejemplo de un funcionario español que de repente en el Ministerio de Asuntos Exteriores emite un informe en el que pone a caer de un burro a los franceses, por ejemplo.
no ni siquiera necesariamente a un funcionario, sino simplemente al gobierno francés, porque cree que nos está perjudicando en la negociación de la cuota de la leche, en cualquier contencioso entre países. Bueno, pues si es muy sincero y los pone muy a caldo de pota, o si los pone a caer de un burro, mejor, de repente se puede encontrar con que eso, por el ejercicio del derecho de transparencia, a pesar de ser un documento interno de español, que no lo pueden pedir dentro de la administración de la Unión Europea, si se hace público, de repente los franceses le pongan una cruz y digan, este funcionario, que no se le ocurra querer ir a trabajar a la Unión Europea porque nunca le vamos a permitir trabajar. Eso es un ejemplo, ¿no? Para que usted, que trata de visualizar lo que les estoy diciendo, ¿no? Bien, la verdad que me estoy yendo un poco más estoy siendo un poco más extenso de lo que me parecía al principio. Como consecuencia, lo que les decía, va a haber una deriva hacia el informe oral y por lo tanto a un vaciamiento de lo que son los archivos, ¿no? Porque si hay muchos informes orales, automáticamente los expedientes cuando van al archivo van a ir cojos. Habrá gente que luego vaya a investigar y dirán, ¿por qué hicieron esto? Si aquí si pasan de una propuesta X a una propuesta ejecutiva y no hay correspondencia, porque habrá habido informes orales por medio que no queden reflejados en el archivo, y por lo tanto el archivo se quedará en ese sentido cojo y no será fiel exponente de cómo se cuajó o cómo se desarrolló el proceso, el proyecto que está reflejado en el expediente, ¿no? Luego, al final de este punto hablo del reforzamiento de los litigantes contra las administraciones. Hay un problema también en el exceso más que en el exceso, en la mala aplicación de la transparencia, y es que como la ley de transparencia empodera en general a todo lo que no es administración, es decir, a los ciudadanos, a empresas, a asociaciones, porque les permite acceder a una información para defenderse ante la administración que antes no tenían. ¿Qué ocurre? Que en algunas ocasiones eso está muy bien, porque imagínense un ciudadano que crea que se están lastimando sus derechos, su derecho a cualquier servicio o a que las falte en la calle, no solamente un derecho individual, sino también un derecho colectivo, pues está bien que exista la ley de transparencia para eliminar la arbitrariedad del político, del funcionario que tiene que determinar si se asfalta o no a la calle, ¿no? Pero cuando estamos hablando de otro tipo de asuntos en los que se generan intereses, digamos, más no tan generales, a veces parciales, a veces muy sectoriales, digamos, la ley de transparencia pone en manos de los grupos de interés, también llamados lobbies, una información que antes no tenían para, digamos, defender o ejercer la defensa de sus intereses, que no siempre coinciden con los generales. Es decir, la ley de transparencia estamos poniendo en manos a veces de intereses muy particulares o de muy sectoriales una información que antes no tenían en su mano, ¿no? Bien, después de este marco inicial de lo que es las bondades y las posibles problemas de la transparencia, quería entrar un poco en el comisionado, que es cierto, aunque lo han estudiado, se ha estudiado en el curso, quizá pues como somos apenas una de las 4 apartados de la ley canaria, pues pasó quizá demasiado, o bueno, pasó muy casi desapercibido. Yo quería fundamentalmente enmarcar lo que es el comisionado de la transparencia, y lo recuerdo, aunque ahí le hemos quitado el segundo apellido para que cupiera mejor en la transparencia, en la diapositiva, es comisionado de la transparencia y el acceso a la información pública, pero como es muy largo, al final nos llamamos solamente por el nombre, ¿no? Y yo me gustaría insistirles en los 2 artículos que de alguna manera definen la figura, es decir, porque la ley habla de muchas cosas, pero nos retrata, nos define, nos establece el marco preciso en el artículo 58, que lo tienen ahí expresado. El comisionado de la transparencia es el órgano de fomento, análisis, control y protección de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Esa sería nuestra definición. Y además la completa con un párrafo que para nosotros creemos que es esencial y sin el cual diríamos esta microinstitución, este microórgano, no tendría mucho sentido, que es el comisionado de transparencia y acceso a la información pública, en el ejercicio de sus funciones que le atribuye esta ley y el resto del ordenamiento jurídico, actúa con autonomía y plena independencia. Si esto no es así,
Es decir, si al final se configura una cosa diferente a esto, pues este órgano tendrá, diríamos, las manos y las piernas atadas. Es decir, no podría ejercer la misión estatutaria o la misión legal que le corresponde. En este sentido, y esto es bueno reconocerlo aquí, la Ley Canaria de Transparencia fue o es, porque hay otra ley más, una de las más avanzadas de España, y no lo decimos por puro chauvinismo de decir, no, somos los mejores, ¿no? Como en muchas ocasiones estamos tentados a hacer. Lo decimos porque no hay ninguna otra ley autonómica que deposite en una sola persona, como es este caso, en un órgano unipersonal, esa responsabilidad y esa autonomía, porque cuando dicen depositar o dicen atribuir una autonomía e independencia a un órgano que generalmente son compuestos como mínimo los consejos de transparencia, tanto regionales, que los hay unos cuantos, de 5 o de 7 miembros, en el fondo lo que están haciendo es forzando a los parlamentos a elegir, y ustedes lo saben bien, a elegir órganos, consejos por cuotas, y por lo tanto a que el consejo de transparencia de Valencia o de Andalucía o el del Comité de Garantías de Cataluña, que se llama así, etcétera, que son siempre compuestos por 5 o 7 personas, sean distribuidos por cuotas políticas y por lo tanto reproducciones en parte del propio Parlamento, ¿no? Mientras que en de alguna forma han tenido que ponerse de acuerdo en una sola persona y de alguna manera conferirle una autonomía y una independencia lo más amplias posibles para que pueda ejercer sus funciones como se espera, ¿no? Y este es otro artículo, el artículo 62. No se asusten, solamente vamos a hablar de 2 artículos, no les vamos a recordar otra vez todos los artículos de la ley como en el pasado. Este artículo enmarca para nosotros, para este pequeño equipo que ustedes ven en la mesa, que digamos nos sobra media mesa todavía para recoger aquí todo el equipo, enmarca exactamente, digamos, la relación de este microórgano, como me gusta llamarlo, microinstitución, con el Parlamento. Y dice: para el ejercicio de las funciones de transparencia y acceso a la información pública, el comisionado de transparencia contará con el apoyo jurídico, técnico y administrativo del Parlamento de Canarias, así como los medios personales y materiales del mismo que sean necesarios. Eso que en la práctica quiere decir que bueno, que si no desarrollamos sinergias internas aquí dentro, en este sentido, pues el modelo canario que ha sido innovador, y ha sido pues no tendrá mucho sentido, porque si no hay sinergias entre el personal del Parlamento y el comisionado, este invento que ha hecho Canarias, que ha ido a un modelo absolutamente propio, absolutamente diferente al de otras comunidades, estaría condenado un poco al fracaso. ¿Y por qué lo digo? Porque esta es, en mi experiencia en la administración, esta es la segunda vez que yo recuerdo, y luego si en el debate tienen tiempo me corrigen si alguien opina en contrario, que Canarias hace una innovación potente de este sentido a la hora de organizar su autonomía, o sus órganos de su autonomía. La otra vez ocurrió con la televisión canaria. Es decir, la televisión canaria, si se acuerdan, también Canarias, que entonces no había ninguna comunidad que tuviera televisión de menos de 4 o 5 millones de habitantes, se pensaba que las televisiones autonómicas iban a ser o eran de regiones que tenían mucho poderío económico, y entonces a Canarias, y no me molesta decirlo, a mi jefe, en realidad, a Valón Martín, el que era entonces, estaba todavía en el Cabildo, pero se le ocurrió la idea a él, se le ocurrió un modelo de televisión mucho más chica, mucho más reducida, como lo es ahora el comisionado, tratando de optimizar al máximo los medios disponibles, ¿no? Y por lo tanto Canarias fue la única comunidad de menos de 2 millones de habitantes que ya en el año 99, es decir, hace 16 años, tuvo una televisión autonómica, porque se inventó el modelo de televisión autonómica económica. Luego ese modelo lo copiaron otras comunidades de menos de 2 millones de habitantes y ahora hay casi 10 comunidades con televisión. Bueno, pues en este caso, perdonen la comparación, en este caso Canarias ha procedido de igual manera. Es decir, vea usted, un consejo de transparencia es una cosa demasiado cara para Canarias. Reproducir en Canarias, como órgano dependiente del Parlamento,
estructuras onerosas, como son en el sentido de como el diputado común o el Consejo Consultivo, que ambos tienen más de 30 funcionarios, o la Audiencia de Cuentas, que tiene más de 50 o 60, es decir, reproducir otra vez los aparatos, reduplicar servicios de contratación, servicios de personal, servicios de informática, servicios generales, servicios de logística, reduplicarlo otra vez en las condiciones en las que vive en este momento el pueblo de Canarias, como ustedes saben, duras, difíciles, retrae recursos de otros cometidos de atención social o más urgentes para la población que no nos podemos permitir. Por lo tanto, el legislador canario lo que hizo es inventar una fórmula que, aprovechando los medios ya de una institución consolidada y amplia como es el Parlamento de Canarias, pudieran de alguna manera compatibilizarse con el comisionado y crear una microestructura que no nos convierta en una carga excesivamente onerosa para la comunidad y que, sin embargo, responda a las funciones a las que está llamado el comisionado, ¿no? Bien. Pues bueno, visto esto que diremos los dos artículos que lo enmarcan, me gustaría simplemente, bueno, esto ya prácticamente lo he adelantado, definirlo también por comparación a otros. Es decir, el comisionado de Canarias es el único en España que es de una sola persona, es unipersonal, que responde un poco al modelo anglosajón. Así es, por ejemplo, en Inglaterra o es en Estados Unidos, es decir, que es un comisionado, mientras que en el continente, diríamos, quizá por eso somos atlánticos, ¿no? Como los ingleses. Mientras en el continente todos son consejos, diríamos, colectivos, ¿no? La ley canaria, por lo que les decía, este es un argumento que se me ha escapado ya antes, es la más independiente, por lo que les decía, es decir, configura un órgano, digamos, que es de una sola persona, no tiene que reproducir la mayoría parlamentaria como está ocurriendo en otros consejos regionales que reproducen la relación de poder interno en el Parlamento, lo reproducen luego en el Consejo, gracias Pedro, y luego, ya ha visto que estoy ronqueando, y luego este es un equipo, no digan que no. Y luego me quería detener fundamentalmente en las tres misiones del comisionado, que no por ser muy concretas dejan de ser difíciles o importantes. Una es la auditoría de los portales, de la que se encargará fundamentalmente José María, que es de alguna manera de los más de 100 portales públicos. Inicialmente esa va a ser nuestra preocupación, los 88 ayuntamientos, los 7 cabildos, las 2 universidades fundamentalmente, de alguna manera verificar, auditar que cumplen la ley y que cumplen la ley canaria, que es más compleja de cumplir que la estatal. La estatal, como ustedes vieron estos días, es de mínimos, y la canaria incorpora nuevos elementos. Y entonces esa es una de nuestras funciones que fundamentalmente desarrollaremos en este caso en el primer trimestre del año que viene. Ahora estamos preparando un sistema de evaluación de indicadores que nos permitan lo más automatizadamente posible contrastar si se cumple o no se cumple la ley de transparencia. Como ustedes saben, porque se ha tratado en este curso, en ese control no se introduce al Parlamento, porque los parlamentos, no solamente sino ya desde el Parlamento español, decidieron quedarse al margen. Eso es una cuestión que también lo dejo, si ustedes quieren, para debate. Decidieron quedarse al margen del sistema de control. Decidieron que directamente ellos solamente podían ser controlados por los jueces, no solamente el Parlamento, sino el Tribunal de Cuentas, el Consejo Consultivo, el Consejo de Estado, que aquí es nuestro Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas, que en el Estado es el Tribunal de Cuentas. Es decir, todos los órganos del Parlamento y dependientes del Parlamento o vinculados al Parlamento están un poco al margen de este control al que están sometidos, sin embargo, todo el resto de las administraciones públicas. La segunda gran función sería el garante del derecho. Esta, ya le digo, le corresponde aquí a José María Vázquez. La segunda función, en la que está más centrada Pedro Pacheco, es el garante del acceso a la información, es decir, la función del comisionado que va a revisar aquellas decisiones de cualquier administración canaria que denieguen o ofrezcan una información limitada, parcial o incompleta a un funcionario o a una entidad que se lo pida. Es decir, cuando ahora, en función de la transparencia, cualquiera, y aquí aprovecho para meter un recordatorio que me parece importante, cuando cualquier ciudadano pide una información a cualquier institución canaria, o incluso
si es a una administración de ámbito superior, imagínense que a veces no se determina bien, imagínense la CEC. La CEC es una institución que es canaria y es del Estado, y seguramente por ser una institución con mayoría estatal responde más a la ley básica del Estado y por lo tanto responde más a la jurisdicción, por decirlo de alguna manera, del Consejo Estatal de la Transparencia. Pero cuando la denegación de una información se produzca por parte de una institución canaria, puede, si en el plazo un mes después de que haya planteado la petición y no se le haya respondido o se le haya respondido insuficientemente, a partir de ese mes que haya pasado, se abre el plazo para recurrir al comisionado, y se abre un plazo de un mes. Y esto se lo digo, aunque perdonen que insista en este detalle, porque es importante, porque es un detalle que la gente no conoce y que es el que más nos está dando problemas. Es decir, los primeros recursos que estamos recibiendo en estos primeros meses a veces llegan al mes y medio, a los 2 meses, es decir, no es consciente de ese tal, y muchas de las causas de inadmisión, lamentablemente con mucho dolor de corazón por nuestra parte, es decir, oiga, si usted quiere que la amparemos, tiene que volver a iniciar, no sé, que luego no se le pase el plazo, porque si lo resolvemos, diremos, sin respeto al procedimiento administrativo, de repente nuestro fallo, nuestra resolución no iba a tener la fuerza jurídica que tenga si se respetan los plazos. Por lo tanto, ese es uno de nuestros problemas, y les ruego, en ese sentido, sí les voy a pedir que en la medida en que lo puedan decir por ahí, pues nos lo agradecemos, porque hay mucha gente, bueno, un tercio casi, ¿no, Pedro? Una cuarta parte de la gente está llegando a nosotros, pero está llegando fuera de plazo, ¿no? Y luego, como tercera misión, que ya casi me corresponde exclusivamente a mí, porque ya ve que no hay más piezas aquí en el equipo, es la promoción de la cultura de la transparencia, la difusión de la ley de transparencia, de alguna manera el activar una mayor conciencia sobre esta nueva oportunidad que se abre a los ciudadanos de la mejor forma posible, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Bueno, y ahora no sé si vamos a pasar directamente después de este largo preámbulo, a lo que en buena medida era más objeto de este cierre del curso, que era, si lo han visto en el programa, la atención al ciudadano. Me han atribuido lo que es la atención al ciudadano en su globalidad, y realmente yo lo he querido enmarcar un poco con una visión holística general, les decía, de lo que puede ser la relación de una institución con los ciudadanos, porque no se produce solamente a través del tablón de anuncios o a través de un medio. Es decir, estamos en la sociedad en la que vivimos actualmente, ha evolucionado tanto que merece la pena darle un repaso a lo que es todas las herramientas que tenemos para relacionar una institución con sus públicos o con la ciudadanía, ¿no? Y para hacerlo, de alguna manera, lo que he hecho casi, me he hecho un mapa mental de cómo eran las cosas, casi, no voy a decir cuando empezaba, que yo empecé en estas lides en el año 79, 80, cuando acabé la carrera, sino casi un poco antes, ¿no? Pero realmente los grandes cambios en la relación de las administraciones y en general de la comunicación corporativa de cualquier entidad se han producido en los últimos 40 años. Es decir, hasta hace 50 años prácticamente la relación de una institución con sus ciudadanos era igual que lo era en los años 30 o 40 o años 20. Es decir, es en los últimos 30 años cuando se ha producido una aceleración histórica impresionante en la comunicación, como para que tengamos tantas herramientas para llegar hoy al ciudadano, que ha cambiado completamente el panorama de relación y de comunicación entre las instituciones y el ciudadano, ¿no? Como lo vamos a ver un poco simplemente repasando los instrumentos o las herramientas de comunicación con ellos. Como les decía, hasta los años prácticamente 80, es decir, los gabinetes de comunicación que figuran ahí, ustedes lo ven en cuarto lugar, son un invento, por decirlo de alguna manera, entre comillas, casi por lo menos en las administraciones públicas. Posiblemente las grandes empresas lo tenían antes, que siempre van un poco por delante, pero en Canarias prácticamente los primeros gabinetes de prensa no aparecen en Tenerife en concreto, que es la isla que más conozco, hasta los años 80, ¿no? Yo fui el primer jefe de prensa del Cabildo de Tenerife en el año
87. Antes no existía, y antes solamente existía el gobierno de Canarias. Por lo tanto, hasta los años 80 casi no surge esta segunda herramienta. Es decir, al principio eran tablones y atención presencial, es lo que hacía. Luego siempre la gente ha podido ir al archivo a consultar, es decir, ha podido pedir acceso al archivo y con limitaciones temporales de documentación ir a investigar. Luego ha habido, cuando llegó el teléfono, pues evidentemente existía el contacto telefónico, en algunos sitios mejor, en otros peor, pero existía esa puerta de entrada con la administración. Y ya les digo, en los años 80 llegan los gabinetes de comunicación. Y entonces se fortalece mucho la comunicación de las instituciones con los ciudadanos a través de los medios de comunicación. O sea, los gabinetes lo que hacen es reforzar la capacidad de presencia de las instituciones, sea Parlamento, Cabildo, Gobierno, Ayuntamientos, en los medios. En aquella época, que yo trabajaba, por mezclarlo todo, por darle un marco también de personal, que yo trabajaba en el día de jornada, en un medio de comunicación, pues prácticamente el 98% de los periodistas trabajábamos en los medios, y había unas pequeñas células que empezaron a trabajar en instituciones, pero prácticamente casi todo el ejercicio de publicación de contenidos se hacía a instancia de los periodistas que estaban en los medios de comunicación. Mientras que, para que ustedes vean la magnitud del cambio, en estos momentos, más de la mitad de los periodistas en ejercicio en España, no hay datos de Canarias, pero sí en España, ya están trabajando no en administraciones, pero sí en gabinetes de comunicación corporativa, que pueden ser o de administraciones o de grandes empresas o de grupos de interés entendidos como asociaciones patronales, lobbies, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en este momento, más de la mitad de la información que ustedes consumen a través de los diferentes medios no les llega, diríamos, elaborada directamente por periodistas independientes de los medios, sino que les llega de alguna manera empujada desde gabinetes de comunicación, sean públicos, sean privados, sean de organizaciones de grupos de interés, lobbies. Por lo tanto, ese es un cambio importante en el panorama de comunicación y en lo que es la relación entre, me vale igual, una institución o una entidad con los ciudadanos. La aparición de los gabinetes de comunicación. Cuando además de todo esto apareció el fax, que ya no todos los hemos olvidado, pero fue otra revolución, los más veteranos de la sala se acordarán, fue una revolución porque yo me acuerdo cuando empezábamos en los gabinetes, iba un coche oficial, o sea, una ordenanza con un coche oficial, periódico por periódico, con la nota. Es decir, de pasar de la potencia de tiro de alguien con un coche y una moto, como era antes, al fax, porque solamente en aquella época, antes del fax, ahí se me olvidó de poner el telex, que también fue una revolución, pero telex solamente tenían en Tenerife los periódicos. A las radios no se podía llegar por telex. El telex era un privilegio de algunos, ¿no? Entonces, por eso quizás se me ha olvidado ponerlo. Pero bueno, luego saltamos al fax y luego ya llega la revolución de las revoluciones, que es Internet, en la que no me voy a extender porque todos la disfrutamos, sufrimos, ¿no? Y a partir de Internet, pero llega la Internet pasiva, la Internet todavía de no interactuación, de prácticamente que se parece mucho al tablón de anuncios, porque si se acuerdan ustedes, las páginas web de aquellos años eran puro tablón de anuncios, no había más nada. La segunda gran revolución, diríamos, aparejada a Internet, y que todavía continúa y de la que nos olvidamos muchas veces, como herramienta de comunicación, es el correo electrónico. Aún estamos por descubrir las inmensas posibilidades que el correo todavía tiene de conexión con los ciudadanos. De alguna manera, si el correo supuso una multiplicación exponencial del correo postal, pues los call centers supusieron una multiplicación también, no tan exponencial, pero también muy importante, de las capacidades de conexión telefónica entre las administraciones y los ciudadanos. Es cierto que en el Parlamento, por bajarnos un poco a tierra, que es donde estamos, no tiene call center porque no es una institución que viva de cara o sea, que preste un servicio público de primera necesidad, y por lo tanto los ciudadanos no se agolpan ante la puerta del Parlamento en demanda de información, porque quizá en ese sentido también merece la pena, como sé que estos cursos van a continuar en el futuro, según han dicho, también merece la pena reflexionar sobre esos particulares, es decir, en qué medida siguiendo una inercia centenaria, porque los parlamentos son instituciones centenarias, pues han quedado como muy, mientras el resto de las instituciones están muy
permeabilizadas por los ciudadanos, entran por diferentes conductos, correos, call center, tal. El Parlamento sigue un poco en los esquemas de hace 50 años, es decir, oiga usted, somos el poder, y por lo tanto el ciudadano aquí solamente tiene muy reglado el acceso por las iniciativas populares, por las preguntas, pero no ha ejercido ese nivel de permeabilidad que tienen otras instituciones. Bueno, ahora con toda esta serie de instrumentos combinados en sí permiten diseñar otro modelo de relación con los públicos o con la audiencia, ¿no? Los call centers como multiplicadores de las capacidades del teléfono y las listas de correo como multiplicadores de las capacidades de correo electrónico. Es decir, es cierto que también se han abandonado ahora un poco porque son técnicas que tuvieron su momento álgido en su momento, pero que surgen tantas oportunidades que hay algunas que se ven aparcadas, ¿no? Como se ha aparcado, no es que se ha aparcado, como ha desaparecido el fax. El fax parecía que era la revolución del siglo XX y resulta que no llegó el pobre fax al siglo XXI. Es decir, que los fabricantes de fax que se las prometían felices para sécula seculum, resulta que se convirtió en una tecnología obsoleta en menos que canta un gallo, ¿no? Después de las listas de correo, lo mismo, los foros, que también pensaron algunos que era la solución definitiva a una especie de conversación permanente y discusión permanente entre grupos de afines, porque nos permitía discutir de sellos o de cualquier afición o particularidad con gente de todo el mundo. Bastaba con que se hablara el mismo idioma para poder intercambiar opiniones, información, artículos, incluso generar amistades, ¿no? Que algunos han permanecido en el tiempo, pero bueno, también siendo que todavía existen, de alguna manera han sido desbordados, como luego veremos, por otras herramientas mucho más potentes como son las redes sociales. Es decir, de que aparecieron las redes sociales muchos años más tarde, los foros, como le ocurrió al fax, pues se quedaron un poco obsoletos. Pero todo esto eran herramientas que las instituciones podían usar para relacionarse con sus públicos, es decir, para lo que estamos siendo objeto de la primera hora de este curso, que es la relación, digamos, la relación con los ciudadanos, ¿no?, de las instituciones. Después de los foros, aquí he puesto lo de la RSS, afiliación de contenidos, porque es una herramienta que, siendo muy minoritaria, no sé cuántos de ustedes pueden levantar la mano, usan la RSS como elemento, diríamos, de conocimiento o de adquisición de información. ¿Fran? ¿Hay otra persona? Pocos, ¿no? Esto que es muy poco conocido, lo que pueden llamar la afiliación o sindicación, mejor dicho, de contenidos, es una herramienta mucho más útil, mucho más eficiente a la hora de conocer lo que queremos conocer, que casi ninguna otra de las que estamos viendo aquí. ¿Por qué lo es? Porque nos permite, diríamos, que no nos perdamos, así como, imagínense ustedes, bueno, en tiempos en los que vivimos, si se llama en tiempos de la economía de la atención, es porque el tiempo es lo más preciado, casi lo más preciado que tenemos, y por lo tanto no tenemos tiempo para todo, y por lo tanto tenemos que fijar, de alguna manera repartir nuestro pago muchas veces a nuestros interlocutores, es prestarles atención, no darles dinero, que ya no nos lo piden. Es decir, ya el día o el diario de avisos no nos pide el euro en el kiosco todos los días para darnos, sino simplemente nos pide, si le entramos a través de la web, que le prestemos la atención, porque en esos momentos de atención nos van a colocar publicidad. Bueno, pues como la atención es, por desgracia, es ilimitada, a mí me gustaría que tuviéramos, que tuviéramos 50 horas pues bueno, pues como la atención es ilimitada, el pago que nos exigen, es limitada y es valiosa. El pago que la mayor parte de los que nos ofrecen información nos piden es tiempo. Es decir, tiempo para entrar en el periódico por la mañana o por la tarde, tiempo para que les prestemos, diríamos, atención, nunca valga la redundancia. Entonces, esta tecnología que simplemente supone el afiliarse, es decir, el apuntarse a los contenidos de una determinada página. Es decir, uno llega a una página, imagínense que a ustedes les encanta el derecho administrativo, no podían vivir sin las actuaciones permanentes del derecho administrativo, Entonces localizan buenas fuentes de derecho administrativo
y se apuntan mediante los programas de RSS, y prácticamente cada vez que esa página web se actualice les va a llegar un aviso les va a llegar un aviso a su portal de RSS, de forma de que nada que publique esa fuente se les va a pasar siempre que se conecten, no diariamente, pero con una cierta asiduidad al RSS. Por lo tanto, lo he puesto aquí porque creo que en el futuro será una herramienta que ahora hemos visto, como hemos visto ahora, es muy minoritaria, pero que permitirá una relación de cada institución con sus públicos tremenda, porque permitirá primero identificar a los frikis, imagínense que lo sabrá, frikis de la información parlamentaria, que digan, quiero no perderme nada del Parlamento, y que por lo tanto si tenemos un buen RSS asociado para ese friki, nos va a seguir. Y quien le dice, y perdonen que use la palabra friki, pero quien le dice información parlamentaria es que es muy difícil que exista, porque el Parlamento es tan amplio que es muy difícil que le interese la legislación deportiva, le va a interesar también la legislación de aguas, o la legislación de agricultura, o la legislación de urbanismo. Entonces, pero sin embargo, si tenemos muy sectorializadas, muy segmentadas las fuentes de RSS, de repente sí vamos a poder llegar a todos los aficionados, no voy a olvidarme de la palabra, aficionados a un determinado segmento de actualidad, a través de esta herramienta que todavía, para mi gusto, es muy minoritaria, ¿no? Y luego el tercer gran salto, digamos, de ámbito exponencial en el ámbito de la comunicación de Internet, hemos visto antes el del correo, es el de las webs interactivas. De repente, allá sobre el año 2003-2004, lo que era una Internet pasiva, muy estilo tablón de anuncios, se convierte en webs interactivas. Y es entonces cuando en los portales públicos aparecen todas estas utilidades que les expongo, ¿no? Desde la oficina virtual de atención al ciudadano, guías de procedimientos, cartas de servicios, petición de información a través de formularios, que esta, aunque aparece ahí como un elemento parcial, en realidad es un antecedente claro de la ley de transparencia. Yo muchas veces digo, bueno, habrá ciudadanos que digan, bueno, si yo ya con los formularios que tenía antes en las páginas web me apañaba, ¿no?, para saber lo que quisiera. Y es cierto, antes de haber páginas web, en función de los funcionarios, perdonen la redundancia, que había detrás contestando a los formularios estos de atención al ciudadano que aparecen en ayuntamientos, en cabildos, en la comunidad autónoma, si los funcionarios que estaban detrás de ese servicio eran muy abiertos y muy colaborantes y muy tal, de repente, sin necesidad de ley de transparencia, ya estaban ejercitándola, porque actuaban respondiendo a ese ciudadano que utilizaba el servicio, diríamos con buena voluntad y sin ser conscientes de que estaban aplicando una ley o una ley que ni siquiera estaba en vigor. Por lo tanto, estaban adelantándose a su tiempo y estaban aportando una información, no siempre, ¿no?, porque ya le digo, al no haber una ley de obligado cumplimiento, estaban muy en función la cantidad de información que se daba a través de estos formularios de la disponibilidad del funcionario que llevaba el servicio, ¿no? También en algunas comunidades yo he visto hay chats, es decir, que permiten no solamente que uno meta la pregunta y espere que le contesten al día siguiente o tal, sino que automáticamente se abre el chat en el servicio de atención ciudadana y es como si fuera un teléfono, con la diferencia, diremos, de que un teléfono es, digamos, en la moneda, como les digo, en curso en el siglo XXI, que es el del tiempo, de la atención, es más oneroso, incluso para el que llama, que un chat, porque en el teléfono uno tiene que buscarlo, el teléfono, llamar, esperar, ahora le pasamos, no sé qué, tal, y el chat es abrir la ventanita, dejar la pregunta, y como ocurre con el correo, ya me contestarán generalmente en el día, o generalmente a la media hora, pero generalmente, o sea, deja uno la pregunta y no pierde más tiempo, simplemente deja la ventana abierta y vuelve ahí, y de repente le han empezado a hablar, y le han empezado a dar la información que demanda, ¿no? Ya le digo que es muy flexible, es decir, pueden preguntar desde cuándo se abre un plazo para la presentación de becas, a dónde en qué ley me pueden aplicar en este asunto, ¿no? Y por lo tanto, la flexibilidad ahí es importante, y seguramente en instituciones muy pequeñas como en ayuntamientos con cercanía, donde casi a veces hasta se conocerían quiénes son los funcionarios que están detrás del chat, pues permitía un ejercicio de la ley de transparencia semejante
al que pueden experimentar en otros países, como siempre se cita el caso sueco, porque en el caso sueco, con leyes de transparencia no tan taxativas ni tan detallosas como las nuestras, simplemente mucho más generalistas, mucho menos prescriptivas, han conseguido pues una transparencia mucho mayor, simplemente, como digo, porque han conseguido que ese tipo de conductas estén en el ADN ya de la función pública. Es decir, el funcionario que entra ya desde pequeñito a la función pública, como ha visto, ha mamado a lo largo de toda su vida, que cuando va a un funcionario le pregunta, le contesta. O sea, pues no tiene que preguntar ni ir a una ley para ver si esto lo tiene que decir o no tiene que decir, ¿no? Sino simplemente, como lo ha visto hacer toda la vida, como llevan 250 años con ley de transparencia, pues lo hacen, ¿no? Y aquí Pedro me recuerda que es bueno parar de vez en cuando y que es bueno que tomemos un café y hagamos una introducción hasta dentro de 5 minutos, ¿les parece? Un café 10 minutos entonces, vale, perfecto.